nombre de Cristo. Amén. Hace mucho tiempo se cuenta la historia de que había una subasta. Quizá has visto alguna subasta de esta que hacen en algún programa de televisión. Y en la subasta, uno de los artículos que se iba a subastar era, al parecer, un instrumento de música. El hombre de la subasta lo sacó y era una caja vieja, rota la caja, y encima muy sucia, con mucho polvo, y al abrirlo se vio dentro un violín que estaba roto, por un lado, un violín que las cuerdas no estaban puestas, estaban tiradas a un lado, un violín que estaba muy sucio, un violín muy viejo. El arco también estaba ahí destartalado a un lado. Y el hombre entonces dice, vamos a empezar la subasta. ¿Quién da 5 euros por este violín? Por ahí a lo lejos alguien levantó la mano, 5 euros. 10 euros. Otro dijo, venga, 10 euros. 10 euros a la una, 10 euros a las 2. Y cuando ya iba a acabar la subasta, un hombre anciano se levantó y vino. Todo el mundo se cayó, la subasta se paró. Vino, cogió el violín, sacó algunas herramientas que tenía en el bolsillo, lo pulió un poco, cogió las cuerdas, las comenzó a poner, a estirar, a poner cada cuerda en su sitio, cogió el arco, le puso resina al arco, pulió el violín, cogió el violín, se lo puso y empezó a tocarlo. Un sonido como nunca habías oído. Dejó el violín ahí y se sentó. El hombre de la subasta dijo, vamos a empezar otra vez la subasta. 5.000 euros. ¿Quién da 5.000 euros por este violín? Una persona se levantó. 10.000 euros. ¿Quién da 10.000 euros? Otra persona. 15.000 euros. 15.000 euros a la de 3 se vendió, digamos, por 15.000 euros. La gente se preguntaba, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho cambiar el valor del violín? Y la respuesta era, las manos del maestro. Las manos del maestro. Con esa ilustración quería empezar el mensaje de hoy, porque en el mensaje que Dios le da a Ageo, este último y quinto, bueno, es el cuarto mensaje del libro, es la quinta predicación y última en esta serie que hemos hecho corta, en este libro tan corto de Ageo, también vemos que esto ocurre. Y hemos estado en estas predicaciones, el lema de Ageo es edificar el templo, en su tiempo, para nosotros, edificar la iglesia. Y quizá tu pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para edificar la iglesia? Yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo voy yo a edificar la iglesia de Cristo? Quizá tú dices, bueno, yo soy demasiado viejo. Yo ya estoy demasiado mayor. Hemos leído estos versículos del Salmo 90 que habla Moisés de los 70 años, quizá algunos 80, pero ya son años. Y quizá tú dices, ya no me queda mucho tiempo en esta tierra, yo soy como un violín viejo, ¿no? Ya se me ha pasado el tiempo para poder edificar la iglesia. Quizá otros dicen, yo soy demasiado pecador. Si tú supieras mi pasado, he caído demasiado bajo, le he hecho mucho daño a mucha gente, me he revolcado en la basura del pecado, llevo incluso las cicatrices de mi rebeldía contra Dios, mi violín está demasiado sucio, está embadurnado en basura, está inutilizable ya, yo no puedo hacer nada para edificar la iglesia. Quizá otro dice, mira, yo soy muy poco inteligente, yo no me puedo memorizar versículos, yo no tengo estudios, yo no soy de las personas que se le quedan las cosas, ¿yo qué puedo hacer para edificar la iglesia de Cristo? Otro quizá puede decir, yo tengo pocas habilidades, muy pocas. Yo veo a otros cristianos cómo hablan, o cómo testifican, o cómo sirven, o los dones y los talentos que tienen, pero yo soy un violín un poco de los baratos, de los que no sirven para mucho. Yo no tengo habilidades. Otro quizá puede decir, yo tengo demasiado en mi contra. Hay muchos obstáculos en mi vida, barreras, discapacidades, personas que se me oponen, etcétera, gente que no le caigo bien. Yo tengo demasiado en mi contra para poder edificar la iglesia de Cristo. Y en el pasaje que hemos leído,
encontramos a una persona, porque ese es un mensaje personal a una persona solamente, una persona que se sentía en gran medida así. Su nombre es Zorobabel, una persona que quizás se pensaba, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Por su linaje era el gobernador, pero veía su tarea demasiado grande. Se sentía como ese violín roto, sin uso, sin capacidades, pequeño, quizá incluso sucio. Pero Dios tenía un mensaje para él. Y en estos 4 versículos que hemos leído en Ageo 2, del 20 al 23, vemos que Dios anima a Zorobabel personalmente, asegurándole que le ha escogido para ser instrumento suyo. Vemos que Dios le anima personalmente a Zorobabel y le asegura que le ha escogido para ser instrumento suyo. Este último mensaje del libro de Ageo empieza diciendo, vino por segunda vez. Es decir, el mismo día que el otro mensaje del capítulo 2, versículo 10, el mismo día Dios envía un segundo mensaje. En este capítulo 2 ocurre parecido a lo que ocurre en el capítulo 1. Hay un mensaje de reprensión, que eso en el capítulo 1 y en el capítulo 2, versículo 10, hay un mensaje de reprensión, el pueblo reacciona, y cuando el pueblo reacciona, entonces Dios tiene un segundo mensaje para el pueblo. En el capítulo 1 vemos que el mensaje fue este mensaje de ánimo de yo estoy con vosotros, dice el Señor. Pero ahora en el capítulo 2, del versículo 10 en adelante, Dios había tenido este mensaje de reprensión, un mensaje en el que decía que debían meditar en su corazón para que sus manos estuvieran limpias y no estuvieran inmundas. Y aunque no se nos narra cuál fue la respuesta del pueblo, vemos que Dios habla otra vez. Y vino este segundo mensaje en el mismo día. Quizá el primer mensaje en el versículo 10 fue por la mañana y el segundo mensaje en el versículo 20 fue por la tarde, seguramente. Pero en el mismo día hay un segundo mensaje. Dios tiene otro mensaje y tenemos que dar muchas gracias a Dios de que no solamente habla una vez, sino que Dios viene a nosotros con un segundo mensaje, que Dios da segundas oportunidades. Dios es el Dios de la segunda oportunidad y de la tercera y de la cuarta y de la quinta. Damos muchas gracias a Dios por su infinita misericordia. Y quizá dices tú, ¿y qué mensaje hay aquí para mí? Este mensaje fue dado a Zorobabel hace unos 2500 años. Pues hay un mensaje para cada uno de nosotros. Si conoces a Cristo, si Cristo te ha salvado por su gracia, si has sido sacado del pecado y redimido y perdonado por Cristo, si eres cristiano verdadero, hoy Dios te quiere decir que Él te ha escogido para ser instrumento en sus manos. Dios te ha escogido para ser instrumento en sus manos. Así que el título del mensaje en esta mañana es Edifica la iglesia, porque eres instrumento escogido en las manos de Dios. Edifica la iglesia, porque eres instrumento escogido en las manos de Dios. Y cuando hablamos de instrumento escogido, solo hay una vez en la Biblia que estas dos palabras, instrumento escogido, aparecen juntas. ¿Y sabéis dónde es? Es en el texto que ha leído José Luis al inicio del culto, en Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16, cuando se nos narra la conversión de Saulo. Saulo, ese terrorista, asesino de cristianos, ese hombre orgulloso, fariseo, egoísta, que iba a Damasco solamente para eso, para coger cristianos y arrastrarlos a las cárceles y sacarlos de allí, traerlos a Jerusalén y que fueran juzgados, encarcelados y algunos asesinados. Iba para eso y Dios cambia su plan. Dios lo tira de su cabezonería, lo tira del caballo, le deja ciego y le muestra que necesitaba ser salvado por gracia. Y cuando llega a Damasco, llega ahí ciego y Dios le habla a un cristiano allí que se llamaba Ananías. Y este hombre Ananías le dice a Dios, pero ¿cómo voy a ir yo a orar con Saulo, si este solo quiere matar cristianos? Y Dios le dice estas palabras a Ananías, Hechos 9, 15 al 16. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es hablando de Saulo, es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario
padecer por mi nombre. ¿Por qué era Saulo un instrumento escogido? El valor no está en el instrumento, el valor está en el maestro que iba a utilizar ese instrumento. Así que Saulo sería instrumento escogido. Y Dios quiere utilizarte a ti, cristiano, y que tú edifiques la iglesia porque eres instrumento escogido en las manos de Dios. Volviendo a Ageo, tengo 3 verdades que me gustaría comunicaros de este texto en esta mañana. Vamos a empezar por el final del texto. En vez de por el principio del texto, vamos a empezar por el final. Las últimas palabras del texto, en el versículo 23, dice, porque yo te escogí. La primera verdad que queremos ver es que si eres cristiano verdadero, Dios te ha escogido. Si eres cristiano verdadero, Dios te ha escogido. Dice ahí esas palabras. Dios le dice a Zorobabel, porque yo te escogí. Dice Jehová, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién es el que escoge? Es Dios, es Jehová de los ejércitos. No fue Zorobabel que escogió este trabajo, ni fue Zorobabel el que escogió a Dios. No, era Dios el que había escogido a Zorobabel para esta labor de la edificación del templo. Pero no solo esto, Dios lo había escogido para salvación. ¿Y no ocurre lo mismo en tu vida si eres cristiano? No has escogido tú a Dios, no escogiste tú a Cristo, Cristo te escogió a ti. Juan 15, 16, Cristo le habla a sus discípulos en ese aposento de la última cena y Cristo les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15, 16, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mucho antes de que nosotros eligiéramos a Cristo, Cristo nos había elegido a nosotros. Y esta doctrina de la elección es una doctrina bíblica, primeramente, pero es una doctrina que la Biblia nos dice que Dios escoge para salvación, que Dios tiene un pueblo escogido y que Dios escogió a este pueblo desde antes de la fundación del mundo. Nos dice Efesios 1, versículo 4, Efesios 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Cristo, según nos escogió Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que ¿quién es el que escoge? Es Dios. Y escoge en y a través de Cristo, porque Cristo es el escogido con mayúscula. Y aquellos que están en Cristo son también escogidos. Escoge en Cristo, y Él es el que escoge, y escoge desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿a quién escoge Dios? ¿A quién escoge Dios? ¿A lo mejorcito de la sociedad? ¿Escoge Dios a los que tenían mucho potencial? ¿Escoge a violines muy buenos? No, Dios escoge a pecadores insignificantes. Y tenemos la situación de Zorobabel. Si vuelves conmigo a Ageo, tenemos la situación de Zorobabel. La situación de este hombre Zorobabel no era la idónea. ¿Sabes lo que significa su nombre? Zorobabel significa descendiente de Babilonia. Babel es Babilonia y Zorobabel significa descendiente de Babilonia. En su mismo nombre le recordaba cómo habían estado tantos años en Babilonia, cautivos por el pecado. Ahí habían estado en Babilonia, no habían sido libres, habían sido prácticamente esclavos, no habían estado en su tierra, habían estado fuera de su tierra por el pecado. Y aunque él venía del linaje de los reyes, era descendiente más que de David, descendiente de Babilonia. Y su propio nombre se lo recordaba. ¿A quién escoge Dios? A pecadores insignificantes. Incluso hay algo que se repite, no solamente aquí, pero por todo el libro de Ageo. Pero en el versículo 23 le dice, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. El padre de Zorobabel se llamaba Salatiel. Y hablar de la descendencia, hablar de la familia de Zorobabel era hablar de la decadencia de un linaje real. Ellos eran los descendientes del rey David. Y el rey David y también Salomón pues fueron utilizados por Dios.
Porque Salomón ya en sus últimos años empezó a alejarse del Señor. Y poco a poco en esa descendencia real de David, muchos iban cayendo y cayendo. Algunos buenos reyes hubo, como Asa, como Josafat, como Josías, como Ezequías, pero la gran mayoría eran malos, y al final los últimos reyes fueron uno detrás de otro, reyes malos, reyes apartados, reyes que se alejaban de Dios. Y el padre de Zorobabel, que se llamaba Salatiel, incluso él nunca fue rey. De toda la descendencia fue el único que no llegó a reinar, este hombre Salatiel. Así que esto le recordaba de la familia que venía, de una familia que había sido en gran manera desechada por su pecado. En Zacarías 4 se nos habla también de Zorobabel y se nos habla de que en el tiempo de Zorobabel había gente como que se reía un poco de que era el día de las pequeñeces. Todo esto era demasiado pequeño cuando lo comparaban con la grandeza de David, la grandeza de Salomón. Todo esto, qué pequeño es todo esto, qué poca importancia tiene todo esto en comparación al pasado. Y cuando Zorobabel pensaba esto, seguramente se sentía así, un violín pequeño, un violín roto, un instrumento desechado. Y es que Dios escoge a pecadores insignificantes. Ahora la pregunta es, si Dios es el que escoge, y Dios escoge a pecadores insignificantes, porque es que todo el mundo, todos son pecadores. Entonces, ¿por qué escoge Dios? Si eres cristiano, ¿te has preguntado alguna vez por qué escoge Dios? ¿Escoge porque seamos algo nosotros? Éramos un violín roto. ¿Escoge porque Dios vio un gran potencial en nosotros? Tampoco. Dios nos escogió porque Él sabía que nos íbamos a portar bien, que nosotros íbamos a tener fe en Cristo y por eso nos escogió. No había nada en nosotros. Efesios 2, versículo 1 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos un violín destrozado. Dios te escogió, cristiano. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Si de verdad eres hijo de Dios, ¿sabes por qué Dios te escogió? Porque Él quiso escogerte. Dice, eso no tiene mucho sentido. Pues esa es la razón que Dios nos da por la cual Él nos escoge. Dios te escogió porque Él quiso escogerte. En Efesios 1, lo hemos leído antes un poco, dice, según nos escogió en Él, Efesios 1, versículo 4, está hablando de que Dios nos escogió, según nos escogió en Cristo, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira lo que dice después, también hablando de la elección y de la predestinación, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. Y dice después, según el puro afecto de su voluntad. ¿A qué se refiere esto? Porque Él quiso, según el puro afecto de su voluntad. No hubo que Él vio algo en ti y eso le dijo, ay, sí, eso, voy a elegir a esta persona porque tiene esto. No, Él te escogió porque Él quiso, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Y hizo lo mismo con su pueblo del Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel. ¿Sabes por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Ven conmigo a Deuteronomio 7 y nos dice por qué escogió Dios al pueblo de Israel. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que vio en este pueblo? Porque sabemos que Dios escogió a Israel y no escogió a los otros pueblos, pero sí escogió al pueblo de Israel. Deuteronomio 7. ¿Qué vio Dios en Israel para escogerlo? ¿Qué vio Dios en este pueblo? Deuteronomio 7, versículos 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa de todo? ¿Por qué Dios nos ha escogido en amor? ¿Por qué Dios nos mostró ese amor? Dice, yo os he escogido porque yo os he amado. Y ya está, Esa es la razón. Está todo en la gracia soberana de Dios. Él nos ha amado porque Él ha querido amarnos. Él nos ha escogido porque Él quiso escogernos por su soberanía. No había nada en nosotros.
No pienses, a lo mejor es que Él vio que yo iba. No, porque no depende de ti, depende de Él. No depende del que quiere, del que corre o del que quiere, sino de Dios, que tiene misericordia. Cuando pienso en esto, me viene a la mente, cuando era pequeño, me gustaba jugar al fútbol, aunque no era muy bueno, y casi siempre jugaba con niños y chavales mayores que yo. Así que al ser mayores que yo, pues yo era de los peorcitos. Y a veces me acuerdo que cuando se tenían que hacer los equipos, pues claro, siempre querías que te escogieran. Si no te escogían, pues acababas en el banquillo, acababas sin jugar. Y había algunas veces que yo sabía que no me iban a escoger porque yo era el peor de todos. Pero quizá uno de los capitanes cogía y decía, ven, quiero que estés en mi equipo. Y te escogía aún tú sabiendo que no había ningún mérito en ti, que tú eras de los peores. Y eso es lo que hace nuestro Dios. No hay ningún mérito en nosotros. Y Dios nos escoge por su amor. Dios nos ama porque ha querido amarnos. No había nada en nosotros. Éramos pecadores insignificantes. Y Él nos escoge y nos muestra su amor por su gracia, por su soberana elección. Y ahora, ¿qué hace Dios con los que escoge? Pues si vuelves conmigo a Ageo. Ageo 2. Nos dice ahí lo que hizo Dios con Zorobabel cuando le escogió para esta labor que Dios tenía para él. En Ageo 2, versículo 23, dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré. Igual que cuando yo estaba esperando que me escogieran para el equipo de fútbol, cuando era niño, y no solamente me escogían, sino que me tomaban, me llevaban al equipo. Eso es lo que Dios hizo, lo que Dios hace, lo que Dios hizo con Zorobabel y lo que Dios hace con cada persona que Él salva. No solamente te escogió, pero Él te toma y te trae. No te deja, cuando Él te escoge, no te deja ahí, te he escogido, ahora te toca a ti. No, Él te trae, Él te toma para sí mismo. En Éxodo 6, Dios le dice a su pueblo, yo soy el Señor, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Así que la primera gran verdad que podemos aprender en cuanto a esto de ser instrumentos escogidos, es que Dios es el que escoge. Dios te ha escogido. Si eres cristiano verdadero, si has venido a Cristo para perdón de los pecados, tienes esta verdad tan sublime de que Dios te ha escogido. No por nada en ti, sino por su amor, por su misericordia, porque Él es bueno, porque Él es lleno de gracia. Dios te ha escogido. La segunda verdad que me gustaría ver en esta mañana es que si eres cristiano verdadero, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar para que seas instrumento. Si eres cristiano verdadero, Dios te quiere usar. Mira lo que dice el versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar. Primero dice ahí que Dios nos ha hecho sus siervos. Dios nos ha hecho sus siervos. Cada persona nace en este mundo no como siervo de Dios, sino como siervo del diablo. Cada persona nace así. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que íbamos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mismo Señor Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Cada persona nace como siervo del pecado, siervo de Satanás. Pero cuando Dios salva un alma, Dios los coge, los toma y pasan de ser siervos del pecado a ser siervos de la justicia, de ser siervos de Satanás a ser siervos de Dios. Y por eso estas palabras tan preciosas que Dios le dice a Zorobabel, eres siervo mío, porque el privilegio de ser siervo del Señor es algo que deberíamos siempre tener en cuenta.
Romanos 6, 17 al 18, dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis creído al Evangelio y, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervo vas a ser, eso está claro. Todo ser humano siempre ha sido siervo. La cuestión es, ¿de quién eres siervo? ¿Eres siervo del pecado? ¿Siervo de Satanás? ¿O eres ahora siervo de Dios? Qué privilegio es que Dios te diga, mi siervo. Qué privilegio es que Dios diga, siervo mío. Eso es un privilegio que nunca deberíamos desestimar. Pero luego dice, y te pondré como anillo de sellar. Y antes de ver qué significa esto de anillo de sellar, una de las cosas más importantes de un anillo es dónde se lleva. El anillo está en la mano. Y ahora mismo yo, si quiero sacarme este anillo, no me lo puedo sacar. Tendría que darle unas buenas vueltas para sacarme el anillo. Eso es algo de las cosas preciosas del anillo, que está ya unido a tu mano, bien firme ahí. Y fíjate qué precioso, que Dios le diga esto a Zorobabel: estás en mi mano. Te voy a poner como un anillo en mi mano. Como un anillo que está cerca de la mano, está bien unido a la mano. ¿No es eso lo que dijo el Señor Jesús en Juan 10? Dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Por qué? Bueno, y dice también, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero no solo en la mano de Cristo. Dice ahí, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que como cristiano, no solamente no solamente eres siervo del Señor, pero estás en las manos del Señor. Eso es algo muy especial. Piensa en eso. Dios te dice que te quiere poner como anillo de sellar. Y eso es para todo cristiano. Hay un texto que una vez escuché un sermón sobre este texto en Apocalipsis 1. Si me podéis acompañar, también para aquellos líderes de la iglesia, incluso mensajeros. En Apocalipsis 1, versículo 20. Hay muchas visiones ahí, pero en la visión aparecen unas estrellas que están en la mano del Señor. Dice el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La palabra ángeles ahí es la misma palabra que mensajero. Y cuando vemos los mensajes a las 7 iglesias, la palabra ángel de cada iglesia es mensajero. Y no está hablando de un ser angelical, sino de los mensajeros de cada iglesia, los líderes, los maestros, los pastores de cada iglesia. No se refiere a ángeles. Y lo que eso nos muestra es que incluso los líderes de esa iglesia estaban cogidos en la mano de Dios. Una vez escuché un sermón que se titulaba así, Pastores en las manos de un Dios misericordioso. Y esto es lo mismo que Dios le quería mostrar a Zorobabel, este líder del pueblo de Dios, de decir, te tengo en la mano, nada ni nadie te podrá arrebatar de las manos de tu Salvador. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o espada, o peligro. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, ninguna de estas cosas nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hemos visto que Dios te quiere usar, Él te hace siervo, Él te tiene en sus manos, pero vamos a ir al centro de este pasaje, que es estas palabras, te pondré como anillo de sellar. Te pondré como anillo de sellar, esta promesa tan especial que Dios le da a Zorobabel. ¿Qué era este anillo de sellar? Los anillos de sellar eran sellos que tenían en el anillo y eran el instrumento que utilizaban
Principalmente los reyes, aunque también hombres importantes lo utilizaban, pero los reyes utilizaban esto para hacer cumplir sus leyes, sus decretos, su voluntad. Cuando ellos lo escribían o ellos lo decían, si lo sellaban, eso se tenía que cumplir. Quizá os acordáis en el libro de Esther, eso ocurre bastante. Al principio un hombre llamado Amán era el que podía escribir las leyes y él tenía, o el rey le daba su anillo de sellar para sellar, y entonces la ley se cumplía. Pero luego incluso Dios le dio ese anillo de sellar a Mardoqueo, para que pudiera hacer otro edicto para que los judíos no fueran destruidos. También sale en el libro de Daniel y otros libros cómo estos reyes tenían su sello, y cuando el edicto se hacía y se sellaba, ya se tenía que cumplir. Así que era el instrumento que tenían los reyes para hacer cumplir su voluntad. Ahora, estas palabras a la persona que eran referidas a Zorobabel, seguro que le tendrían que haber resonado en cierta manera. Zorobabel era hijo o nieto de una dinastía que se había alejado del Señor. Y Dios había utilizado este mismo término para el abuelo de Zorobabel, para Joaquín, también llamado Conías o Jeconías. Ven conmigo a Jeremías 22. Jeremías 22, unas décadas antes, si no incluso más, quizá unos 70, 80, 90 años antes. Dios había extendido una maldición sobre el abuelo de Zorobabel, o quizá bisabuelo. Mira Jeremías 22, 24. Todos estos reyes, Joaquín o este hombre que es el mismo nombre que Conías, se habían alejado del Señor, se habían rebelado contra Dios. Y Jeremías 22, 24, dice el Señor: vivo yo, dice el Señor, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Esa fue la maldición que Dios le mandó al abuelo o bisabuelo de Zorobabel. Te voy a sacar como anillo, te voy a sacar de mi mano y te voy a tirar. Has pecado, te has entregado al pecado, vas a ser removido. Y así fue. Joaquín, este rey, pocos años estuvo reinando y fue llevado a Babilonia y allí estuvo en Babilonia por muchísimos años. El versículo 30 de ese capítulo 22 de Jeremías también dice, en cuanto a esto, dice: así ha dicho el Señor, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Y en cierta manera esto se cumplió, porque ninguno de la descendencia de Joaquín fue rey en Judá. Pero ahora estaba aquí Zorobabel. No era rey porque estaban bajo el imperio persa, así que rey no era, pero sí que era gobernador de Judá. Y él podría decir: yo no merezco estar aquí, Dios ya ha desechado a mi generación. Y Dios tenía algo que decirle. Igual que Dios había maldecido a su ascendencia, Dios ahora iba a traer bendición. Igual que Dios había dicho: saco este anillo y me lo arranco, ahora dice: voy a coger el anillo y me lo voy a volver a poner. Tú vas a ser este anillo que me voy a volver a poner en el dedo y te pondré como anillo de sellar. Versículo 23. ¿Y sabes qué? De este mismo hombre Zorobabel vino el Mesías, Jesucristo. En la genealogía de Mateo capítulo 1 dice: Zorobabel engendró a Abiud, a Eliakim, Eliakim a Azor, después a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Una, si no la principal de las cosas que iba a hacer Zorobabel, es que de él mismo, de su descendencia, vendría el Mesías. Dios le iba a utilizar no solamente para eso, pero también para empezar y acabar el templo. Si vas conmigo a Zacarías, el último libro del Antiguo Testamento, bueno, el penúltimo, perdón, Zacarías 4, versículo 6
Dios tiene ahí también un mensaje para Zorobabel y le dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Mira lo que dice el versículo 9. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Dios tenía un trabajo para Zorobabel, que él no solamente iba a empezar el cimiento de la casa, sino que él también iba a acabar esta casa, este templo de Dios. Él iba a edificar la iglesia y Dios le dice, yo quiero que tú seas instrumento escogido en mis manos. Yo te voy a poner como anillo de sellar. Yo quiero que tú seas aquel que hace cumplir mi voluntad. Eso era lo que era el anillo de sellar. Era el instrumento por el cual los reyes hacían cumplir su voluntad, y Dios es el rey de reyes, y él quería utilizar a Zorobabel para hacer su voluntad, para que viniera el Mesías de su descendencia, pero también para que el templo fuera edificado. Ahora, ¿qué tiene esto para nosotros? ¿Qué aplicación tiene? Pues tenemos que aprender que Dios hace su voluntad en esta tierra, en la mayoría de ocasiones, por medio de su pueblo, por medio de el cristiano. Tú y yo somos también anillo de sellar en las manos de Dios. Dios quiere utilizarnos como instrumentos escogidos para hacer su voluntad. Ven conmigo a Mateo 6. Hoy es un día de buscar muchos textos. Mateo 6, versículos 9 al 10, tenemos ahí lo que llamamos el Padre Nuestro. Y creo que todos lo sabemos, las tres primeras peticiones en el versículo 9 y versículo 10, en Mateo 6, las tres primeras peticiones son: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y llegamos al versículo 11 y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es importante, al pensar en esta petición del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pensar en las otras tres. ¿A qué se refiere esto de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Pues lo que está diciendo en esta parte la oración modelo es: Padre, el gran objetivo de mi vida, el gran objetivo y mi pasión es que tu nombre sea santificado, que tu reino venga a este mundo caído. Señor, que tu voluntad se haga, así como se hace en el cielo, así que se haga también en la tierra. Entonces ahora, Señor, todo lo que yo necesito para santificar tu nombre, para que venga tu reino a esta tierra, para que se haga tu voluntad, todo lo que yo necesite, los recursos que necesite, sea pan, sea comida, sea bebida, sea habilidades, sea preparación, sea oportunidades, sea capacidades, todo lo que yo necesite, Señor, para hacer cumplir esta tu obra, Señor, dámelo hoy. Y es que tenemos que darnos cuenta que como cristiano tú mismo eres el medio que Dios quiere usar para contestar tus propias peticiones. Piensa en eso. Somos instrumentos de Dios. A veces oramos y oramos y no nos damos cuenta de que muchas veces Dios quiere utilizarnos a nosotros para contestar nuestras oraciones. A veces oramos al Señor: Señor, te pido por esta persona, te pido por este familiar que tengo, te pido por este amigo que tengo, te pido por mis hijos. Pero ¿cómo es que Dios los va a salvar? ¿Cómo es que Dios va a hacer que escuchen el Evangelio? ¿Les va a caer del cielo una Biblia abierta por Juan 3:16 y entonces se van a convertir así? No, la gran mayoría de veces Dios lo va a hacer a través de cristianos, a través de instrumentos escogidos de Dios que van y le hablan la palabra de Dios. Entonces, no solamente debemos orar, que por supuesto que tenemos que orar, pero tenemos que ponernos a disposición de Dios para ser el instrumento escogido en sus manos, para ser ese anillo de sellar por el cual Dios va a sellar su voluntad en esta tierra. ¿Te has puesto a disposición de Dios? No solamente oras por esas cosas, pero dices: Señor,
utilízame a mí. Oro también para que tú me utilices a mí, para que tú hagas estas cosas. Porque es la manera que Dios va a obrar. Conozco a misioneros que antes de ir quizá a un país, Dios les dio una carga para orar por un país. Quizá era, y ahora puedo pensar en un hombre en Irlanda del Norte, que estuvo años orando por Uganda, por el país de Uganda. Dios le dio una carga por el país de Uganda para orar, y se ponía a orar por años por el país de Uganda, hasta que Dios le dice, deja de orar y ve al país, ve tú a Uganda, y ahora ese hombre es misionero allí en Uganda. Muchas veces oramos a Dios, sí Señor haz esto, sí Señor haz esto, y Dios te dice, adelante, adelante, yo quiero utilizarte a ti para lograr ese fin. No simplemente que tú ores por eso, sino que tú vayas y lo hagas. Como alguien dijo, ponle patitas a tus oraciones. Ponle patas a tus oraciones. ¿Y a qué se refiere? Pues pídele a Dios por esas cosas, pero después pídele que te utilice a ti, que te dé lo que haga falta, lo que te haga falta para poder ser un instrumento en sus manos. Entonces, cuando oramos por los no convertidos, por ejemplo, seamos nosotros. Oremos también para que Dios nos utilice a nosotros para hablarles del Evangelio a esas personas por las que oramos. Es el medio que Dios va a utilizar. Dios, en muy pocas ocasiones, utiliza otros medios que no sea que su iglesia predique el Evangelio. En muy pocas ocasiones, la gran mayoría de personas de los que estamos aquí hemos venido a Cristo a través de que alguien nos habló el Evangelio. Entonces, ¿cómo va a venir tu amigo, tu familiar, tu hijo, tu padre o tu vecino a Cristo? ¿Porque Dios le muestre una visión? No. Vendrá porque tú o porque alguien que esté cercano a él le hable del Evangelio. Mateo 18 también nos habla de esto. Estaba leyendo este texto hace unas semanas y me llamó poderosamente la atención. Mateo 18, versículo 12. Es una historia que hemos escuchado muchas veces, la historia de la oveja perdida, ¿Qué os parece? Dice ahí Mateo 18:12. ¿Qué os parece? Dice el Señor. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y leemos esa parábola, esa historia, y oramos al Señor diciendo, Señor, vuelve a traer a tu redil, vuelve a traer de vuelta a este que antes te seguía, pero ahora se ha descarriado. Señor, este cristiano que se está alejando, este cristiano que está comenzando a ser tentado y a caer en el pecado, Señor, tráelo de vuelta a ti. Vale, está muy bien orar por eso, pero ¿sabes lo que dice el siguiente versículo? Mira lo que dice el siguiente versículo. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el medio por el cual Dios normalmente, el buen pastor normalmente trae de vuelta a las ovejas a su redil? Por medio de un cristiano fiel y valiente que va y le dice, hermano, estás cayendo en pecado, hermano, estás rebelándote contra Dios, esto va en contra de la palabra de Dios. Dice, ve y repréndele, estando tú y él solos, si te oyere ganado a tu hermano. Podemos orar, Señor, vuelve a traer a las ovejas a tu redil, pero Dios quiere utilizarnos como instrumento en sus manos, como anillo de sellar, para llevar a cabo su voluntad. Sí, es verdad que el buen pastor traerá a las ovejas a su redil, pero ¿cuál es el medio que él va a utilizar? Va a utilizarte a ti y a mí, que vayamos a las ovejas que se han descarriado y les dejamos, las traigamos otra vez, les reprendamos de su pecado y dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, ha sido el medio que Dios ha utilizado, que el buen pastor ha utilizado para traer la oveja de vuelta al redil. Dios quiere utilizarte como instrumento. Dios quiere utilizarte como instrumento. Dios te ha escogido. Dios también te quiere usar como instrumento.
Así que pongámonos en las manos de Dios. Dice 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, del pecado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios quiere que seamos instrumentos en sus manos. Y ya para acabar, si eres cristiano verdadero, hemos visto cómo si eres cristiano verdadero, Dios te ha escogido, si eres cristiano verdadero, Dios te quiere usar. Y ya para acabar de forma rápida, si eres cristiano verdadero, Dios se encargará del resto. Dios se encargará de lo demás. Versículo 21 de Ageo 2. Volvemos ahí a Ageo. Hemos visto muchos textos en el día de hoy, pero es bueno ver cómo toda la Biblia encaja y nos habla de esta verdad. Versículo 21 dice: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Zorobabel estaba asustado, tenía razones humanas para temer, porque había enemigos por todos lados, había enemigos cercanos que tenían ahí, gente que cuando ellos volvieron de la cautividad los querían echar, no querían que ellos se edificaran, tenían enemigos y bastantes ahí, de las naciones alrededor, pero luego había mucho movimiento entre los imperios, el imperio persa, el imperio medo-persa, se movían, venía este rey, venía el otro, ¿y qué va a pasar con nosotros? Y había grandes guerras, y ellos estaban ahí, eran tan pequeños, tan insignificantes, que dice, ¿qué va a pasar con nosotros? Somos débiles, si alguien viene aquí, se acaba todo, si es que somos unos cuantos nada más. Y había temores, de alguna manera normales en el corazón de Zorobabel, diciendo, es que somos tan pequeños, estamos tan desprotegidos, somos tan pocos, tenemos tan poco poder, tenemos tan pocos recursos aquí, es que no podríamos ni defendernos, no podemos hacer nada en cuanto a pelear con ningún ejército que venga, no podemos hacer nada de esto. Pero Dios le dice, yo te he escogido, yo te quiero usar como instrumento, de lo demás me encargo yo. De lo demás me encargo yo. Dios le muestra y dice, yo tengo el poder para hacer temblar el cielo y la tierra. Yo tengo el poder para que todas estas naciones tan poderosas, en un minuto, se les acabe todo. En un minuto vayan todas al traste. Incluso dice ahí, voy a trastornar reinos, la fuerza de los reinos, carros, caballos, jinetes. Incluso dice, cada cual por la espada de su hermano. Es decir, que incluso estos reinos que al parecer son todos enemigos vuestros, los enemigos vuestros se van a pelear entre ellos y dejarán de existir. Ahora, esto era algo que había ocurrido en la historia de Israel ya bastantes veces. Muchas veces los de Israel veían como todo el panorama estaba tan oscuro, todo iba tan mal, tantos enemigos tenían, pero al final los enemigos empezaban a pelearse entre ellos y ya no había enemigos. Algo que parecía imposible, en poco tiempo se iba todo al traste. Hay 3 ocasiones al menos que esto ocurrió. En Jueces 7, Gedeón tenía solo 300 hombres para luchar contra miles y miles, 100.000 de los madianitas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Fueron Gedeón y sus hombres simplemente con los cántaros y con las antorchas, sin armas ni nada, fueron de noche y los madianitas, este ejército grandísimo, comenzaron a matarse unos a otros. Jueces 7 dice, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Y ahí se acabó esta gran amenaza. Primera de Samuel 14, también Jonatán ataca a los filisteos y la espada de cada uno está vuelta contra su compañero. Y en Segunda de Crónicas 20 es un texto muy, muy precioso porque 3 países, 3 naciones vienen a luchar contra Judá. 3. Era muchísimo más grande de lo que nunca habían pensado. La amenaza, los enemigos iban todos contra ellos. Y el rey Josafat no sabía lo que hacer y hace lo que tenía que hacer. Dice, Señor, a ti volvemos nuestros ojos. Si miramos a los enemigos es que hay enemigos por todos lados. Es que a donde mires estamos rodeados. Pero a ti volvemos nuestros ojos. Y Dios les dice, ¿sabéis qué? Esta vez ni vais a tener que luchar. Y estos 3 enemigos que venían, justo cuando sale el reino de Judá y comienzan a cantar y a alabar a Dios
por la victoria que Dios les iba a dar. Se nos dice que estas 3 naciones, unos soldados comienzan a caer en las emboscadas que ellos mismos habían puesto para los de Israel, comienzan a pillarse ellos mismos en las emboscadas, se comienzan a pelear entre ellos, y cuando llega Israel no tuvieron ni que luchar contra uno, eran todos cuerpos de muertos. Se había acabado la amenaza, Dios había obrado grandemente. Así que Dios te dice, yo me voy a encargar del resto, yo me encargaré del resto. Y Dios le quería decir eso a Zorobabel. Yo me encargaré del resto. Hay enemigos, hay problemas, hay obstáculos. Tú ponte en mis manos. Tú confía en mí. Te animo. Yo te he escogido. Yo te quiero usar como instrumento. Y yo me encargaré del resto. No temas, cristiano. No temas. Dios quitará los obstáculos en su tiempo y como Él quiera. Incluso de una manera que sobrepasa lo que podríamos soñar. Así que no temas, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, todas las cosas. Y como Dios le dijo a Zorobabel, podemos saber que estamos más seguros que el hombre más poderoso del mundo. El hombre más poderoso del mundo no está más seguro que el cristiano que está como anillo en las manos de Dios. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Así que, cristiano, ¿te consideras un instrumento muy bueno, muy poderoso, muy útil? ¿O te consideras como Zorobabel, un violín viejo, machacado, sucio? Aquellos que de verdad vienen a Dios en humildad, considerándose decir, Señor, no hay nada en mí. Señor, ¿quién soy yo? No puedo hacer nada. Aquellos que vienen así, de esa manera humilde al Señor, el Señor tiene este mensaje de ánimo para ellos. Este mensaje de ánimo que te dice, edifica la iglesia. Hay un trabajo para ti, porque eres instrumento escogido en las manos de Dios. Dios te ha escogido, Dios te quiere usar como instrumento y Dios se encargará del resto. Vamos a orar. Padre Celestial,